infinidad y se relacionan de maneras que no dependen de los sujetos que las emplean, que son los filósofos o los científicos o la gente normal de la calle, ¿no? Bueno, para darle apoyo a esta idea de la sistematización de las ideas, bueno, recurre en varias ocasiones a un método que es que bueno, pues, emplea ciertos artificios lógicos de la lógica de relaciones, de la lógica de clases, para representar las ideas. Y el primer lugar donde lo hace es en los postulados de la ontología materialista, están en las páginas 66 y 67. Y esto yo igual que Chiquito, que voy a hacer plantearlo, pero no sin tocar piedra, porque yo la verdad es que es la parte que menos entiendo de materialismo filosófico. El primer postulado relaciona la idea de E con los géneros de materialidad. Entonces, sería conveniente que, si alguien no sabe muy bien qué son los géneros de materialidad, hubiéramos hecho una aclaración de qué consisten realmente, pero eso vamos a ver en las sesiones que dediquemos, si podemos, al segundo ensayo, que es bastante difícil de especificar realmente en qué consisten los géneros, pero si tenéis una idea más o menos aproximada, lo que dice el primer postulado es que E es igual a, dice, la unión de M1, M2 y M3. Está en la página 66. Sí, 66. M1, a ver, esto es algo que dejaremos en el segundo ensayo, pero M1 serían las entidades que están en el espacio y en el tiempo, las entidades, digamos, físicas. M2 serían las entidades que pertenecen a la interioridad de los organismos, que según bueno, no están en el espacio, sino propiamente solo en el tiempo, o antes en el tiempo que en el espacio, dice a veces. Esto es bastante curioso, porque ha habido bastantes debates sobre, por ejemplo, los dolores. En algún sentido, pues, alguien ha podido argumentar que pueden estar localizados a una clase de dolores en el espacio, pero hay contraargumentos a la idea. Yo en general estoy más de acuerdo con la idea de uno de que es la interioridad, o sea, el dolor, el placer, la que sentimos antes en primera persona, no se puede localizar, como si se pueden localizar las rocas o los figurats que sí que pertenecen a M1. Y M3, que es la madre del cordero, es pues, las relaciones lógicas, las ideas filosóficas, los números, etc. Entonces, eso es lo que dice el primer postulado. Bueno, eso es lo que dice, no sé muy bien qué es lo que dice realmente, pero ese es el primer postulado. Lo llama el postulado segundo. Creo que lo que dice es que E es la suma lógica de los tres géneros de Bueno, eso es lo que dice literalmente. Eso es complicarlo. Eso es lo que dice literalmente porque... Yo creo que es explicarlo. O sea, eso es lo que dice, sí. Bueno, voy a poner primero los otros postulados para luego plantear las cuestiones. Bueno, luego planteé una reformulación del primer postulado que podemos obviar para ir directamente al segundo. El segundo dice M sub I, incluida en M. El segundo postulado. Del primer postulado hay dos reformulaciones que podemos dejar de lado por el momento, pero que plantean también un montón de problemas, sobre todo de la segunda reformulación. Aquí las cuestiones que surgen, yo creo que a cualquiera, bueno, la gente conoce un poco esta clase de simbología porque son, o sea, quizás por matemáticas es una simbología muy habitual, la de la teoría de conjuntos. O sea, cuando o sea, se tiene ese símbolo habitualmente, como se utiliza en matemáticas habitualmente y en lógica, cuando se interpone este símbolo entre dos términos, o tienes un símbolo y tienes otro símbolo, lo que estás presuponiendo es que A y B son conjuntos y que A es un subconjunto de B. O sea, que todos los elementos de A son elementos de B. Eso es lo que quiere decir ese símbolo en matemáticas. El símbolo de identidad, bueno, mucho más fácil de entender. Se define formalmente habitualmente entre conjuntos que dos conjuntos son idénticos cuando uno está incluido en el otro y viceversa. Y después la unión es como en matemáticas, insisto, coges dos conjuntos y sumas todos sus elementos. O sea, la unión de A y B en matemáticas es el conjunto cuyos elementos son todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a A. Entonces, ese es el uso que tienen estos símbolos en matemáticas y en lógica de conjuntos. Entonces, el primer problema que se plantea es cómo interpretamos estos postulados cuando se definen ideas filosóficas. Porque lo que ha dicho de Kaiz ahora, de que es la suma lógica del 1 menos M3, si se interpreta literalmente, uno está presuponiendo que estos símbolos, E, M1 menos M3, designan conjuntos. Entonces, tendrán elementos.
y el conjunto designado por este será el conjunto cuyos elementos serán los elementos de todas estas tres clases. Pero yo no estoy seguro de que eso es lo que quiere decir bueno, porque más adelante dice que este artificio de los símbolos que él emplea de lógica no se debe tomar literalmente, como si estos fueran conjuntos, sino que se deben tomar como representando otras relaciones ontológicas. Entonces, no sé qué pensáis, cómo podemos interpretar esto. Dicho de otra manera más sencilla, ¿cómo podemos traducir estas expresiones lógicas al español? Esa sería la primera cuestión que se plantea. Y bueno, si alguien tiene algo que decir. Bueno, pues que haya dicho, tú dices que eso, claro, eso al fin y al cabo, como lo explica más, porque es una reunión lógica, ¿no? Desde la lógica, bueno, y que se identifica con él. Entonces, tú eso le dices que lo explica, porque yo alguna vez hemos hablado, y eso es como la totalización del ego trascendental de lo que lleva M. Por eso el postulado 1', que no lo ha puesto, pero bueno, el postulado 1' es que E es igual a M. Es el postulado 1'. Es el postulado por eso prima. Ese suscita muchos problemas en ese prima. El asunto es que nosotros tenemos los tres gemas de materialidad, que esto es una forma completamente artificiosa de explicar lo que yo he explicado en el fondo, que es que nosotros tenemos M sub B, los estromas del mundo interpretado, y entre ellos hay una serie de inconmensurabilidades, contradicciones o discontinuidades, lo que quiera. Pero esas discontinuidades están totalizadas mediante el eslabón ontológico que es E, el ego trascendental. Y eso es lo que quiere decir la primera fórmula, que E es la suma lógica de M1, M2 y M3. Lo que pasa es que para representarlo en el sentido de una fórmula, pues hay que tomarlas artificiosamente como si fueran clases, pero no son clases, porque las ideas ontológicas no son clases. Y de ahí sale el postulado 1'', que es que E es igual a M. Sí, bueno, eso bueno, lo podemos discutir ahí también. El 1' dice eso, y eso plantea bastantes problemas de interpretación por sí mismo. Bueno, el 1'' dice que E está incluido en la unión de estos y viceversa, que la unión está incluido en E. Que es lo que he dicho antes, ¿no? Que a veces en teoría de conjuntos se define la identidad en términos de la inclusión en un sentido y en el otro. O sea, este no plantea tantos problemas de interpretación porque efectivamente el 1', entonces 1', ese postulado es literalmente equivalente al 1. Pero el 1'', que es este, dice E igual a mí. Yo la verdad es que confieso que cuando lo leí por primera vez, lo comenté con bastantes personas, yo pensaba esto debe ser una errata, ¿no? Porque todo lo que dice, bueno, después en el capítulo 3, que no tiene ocasión de insistir en ello, pero es lo que caracteriza el materialismo realmente, que es la distinción real, o sea, la distinción radical entre la conciencia, que tenemos otro tipo de que es exactamente la conciencia, pero la conciencia se entiende en un sentido general, y la realidad. Es todo lo contrario de lo que hace el idealista. El idealista de alguna manera identifica la conciencia con la realidad o incluso subordina la realidad a la conciencia. Lo que hace el materialista es lo contrario. Y por eso es que es muy chocante esta expresión. Pero no parece, o sea, lo que sería más natural sería poner E igual a M sub I, cuyo sentido también podríamos cuestionar bastante. Es que, bueno, es que o sea, eso se seguiría de si tomas que M sub I es la unión de estos conjuntos. Efectivamente se seguiría eso. Pero esta fórmula no, o sea, la fórmula E igual a M no es lógicamente equivalente al primer postulado. Por tanto, no es una reformulación en sentido estricto del primer postulado. Una cosa. En la página 67 pone que podemos concluir que la unión de los tres géneros de materialidad define a M como mundo o materia ontológico especial, por lo cual la expresión E1, postulado 1, se transformaría en esta otra, E igual a M. Sí, yo creo que ahí es una interpretación. Sí, esa es la clave del asunto y es lo que a mí, por lo menos cuando he leído el libro, me ha convencido de que no se trata de una rata, ni mucho menos, sino que quería escribir igual a M, porque más adelante, hace las aclaraciones pertinentes, no lo puse tan bien, ¿dónde es? Dice que... No es una rata, lo que es que más adelante en el texto dice que en este postulado M se debe interpretar como materia ontológico especial, no como materia ontológico general. La pregunta obvia es, bueno, entonces ¿por qué no escribir M sub I? Pero no está diciendo que, o sea,
no está diciendo E igual a M, literalmente, está realmente lo que quiere decir es E igual a M sub I. O sea, como que se debe interpretar esto como M sub I. ¿En qué consiste esa interpretación? No está del todo claro, pero lo que sí está claro es que esta fórmula no puede ser materialista. Es decir, no puede ser materialista porque más adelante yo creo que no puede ser materialista porque más adelante en la teoría de teorías que presenta, donde compara las distintas posibles teorías filosóficas respecto a la relación entre E y M, lo que caracteriza el materialismo es una fórmula que denomina 7, me parece, de la página 91, es E incluida en M. Insisto, ¿qué sentido le podemos dar a estas expresiones? Le he dejado entre paréntesis, antes no lo hemos dejado muy claro, pero esto es muy distinto a esto. O sea, Pero Alejandro, perdona, es que eso que pones de E igual a M, eso es una degeneración. Está diciendo que eso es lo que dice Kant. En la crítica de la razón pura. o sea, que no es una tesis del sistema. No, claro, que no, hombre, eso es. Y además, Entonces, ¿por qué tampoco es cierto que es E igual a MI. Lo dice la página anterior. ¿Dónde? La página anterior no pone esto. Sí, en la 66. Déjame decir. O sea, lo que dice es MI es con llaves, no con M1, M2, M3. Es como una función. O sea, tú te sentido que MI es como una función. Y si coges el valor 1, el parámetro 1, le da M1. Si coges 2, te da M2. Y si coges 3, no sé si se ve, lo pongo aquí, te da M3. Eso es lo que está diciendo. Esto no es esto tampoco. Esto es esto. Pero ¿Verdad que eso no te distinta? Y otra cosa, esto es el mapa, esto es lo que dices tú del mapa. Esto es el mapa. sí. Pero ya está, o sea, tampoco es la sintaxis. Pero no confundamos aquí fórmulas, porque si no nos volvemos locos. Esto es lo que dice Kant y otra gente. Pero esto es lo que dice, bueno, Yo creo que no. porque además esto, vamos, esto también varía, esto está abierto, esto depende de la historia, de los imperios, pero M no, M es otra cosa distinta, M es lo absolutamente infinito, diría Spinoza. Pero La si no, natura. si no lo afirma bueno, sino Kant, ¿por qué incluirlo como un postulado? Pero eso cuando lo dice, y eso no. Justo después de la fórmula. Que si es un postulado de la antología materialista, no tiene sentido que sea. Tal como aparece en el concepto de la percepción trascendental, ya bueno, pero yo creo que ahí O sea, está. no dice Pero las marcas, eso es. Claro, de marcarse. Sí, yo lo entiendo así, ¿no? ¿Cómo puedo decir bueno que es igual a M? Entonces se carga todo. Lo que está diciendo es que M es una idea autocontextual, precisamente. Yo creo que lo está Sí, poniendo como postulado. Vale, yo creo que la solución. Yo creo que sí, yo creo que si M es el límite crítico de las inconmensurabilidades entre los tres géneros de materialidad, ¿no? Como idea crítico-regresiva. Y dice en la 65, el ego por lo demás no puede ser entendido aquí si no queremos caer en una hipóstasis metafísica como una entidad distinta de las materialidades dadas en el mundo. El ego es como el lugar donde se produce, o la actividad, dice, todavía en este escrito no habla de sujetos, yo creo que es para marcar que no es el sujeto, o sea, como el ego diminuto, sino el ego trascendental. Es la actividad que permite esa regresión, ¿no? a M. Entonces yo creo que en ese sentido, ¿se me entiende? Fíjate en la página 68 lo que dice, E, la idea de ego trascendental, es la propia constitución de la idea general de materia, a partir de M sub I. Sí, yo creo que ahí está, sí, yo creo que eso es un postulado materialista, claramente. Yo creo que luego lo coordine con Kant o lo que sea, pero que yo creo que es un postulado, claramente. Yo creo que sí es un, postulado materialista, pero está formulado de manera un poco desorientadora. Bueno, vale, eso sí. Porque yo creo que a mí lo que me convenció de que esto no era un error ni nada, sino que realmente quería escribir eso, es que en la página 92 más adelante, cuando está comentando porque después en el tercer capítulo lo que hace es ver cómo las ideas de E y M se pueden relacionar con este artificio. Lo hemos aceptado sin más, pero yo creo que no hay por qué aceptarlo sin más. Esta idea de interponer entre estos símbolos de ideas filosóficas, símbolos del lenguaje de la teoría de conjuntos, yo creo que no es conveniente y requiere ciertas asunciones que no están justificadas, pero
dejando eso al margen y aceptando este artificio, cuando hace la combinatoria de cómo se pueden relacionar las distintas ideas, dice en la página 92-93, dice la fórmula 5 a la que se ha referido, la fórmula 5 en este esquema, fórmula 5 efectivamente, cuando va a comenzar él va caracterizando los distintos sistemas filosóficos y los va identificando con ciertas expresiones formadas según este método. Y pues ahí tienes pues, el idealismo, ciertas formas de materialismo vulgar, formas de espiritualismo, realismo, ingenuo, bueno. Y la fórmula 5 es E incluido M y M incluido M. Esto es equivalente a E igual a M, porque dije antes de que en matemáticas esta expresión es equivalente a E igual a M. ¿Vale? Bueno, eso es lo que dice la fórmula 5. ¿Y qué dice? La fórmula 5, en su expresión abreviada, E igual a M, ajusta perfectamente con el postulado 1 en su forma 1'', que nos permite reinterpretar 5 en nuestro sistema como una fórmula de referencia de la ontología especial. Entonces, sí, es que justo lo que dice después, como que choca un poco con lo anterior, dice la fórmula 5 solo comienza a ser incompatible con el materialismo, en el sentido que vimos este concepto en el contexto enneótica, cuando en ella M se interpreta como materia en general, esto que quería decir antes. Es decir, esta fórmula solo es incompatible con el materialismo cuando M se interpreta como materia en el sentido ontológico general. Es decir, si se interpreta como materia ontológico especial, la fórmula tiene sentido. Y yo sí creo que esta fórmula sí es materialista, a pesar de lo que has dicho de las funciones, porque en el ego trascendental bueno, resume la tesis central de los ensayos con la fórmula E igual a M sub I, igual a la unión de esto. O sea, eso sí es una fórmula materialista. Yo no sé muy bien qué quiere decir, pero atendiendo al aspecto puramente algebraico de la cosa, eso sí lo afirma. Bueno, entonces, ¿qué creo yo que cómo se puede salvar la cuestión del postulado de 1''? Bueno, pues que M lo tenemos que leer como M sub I. Entonces, ¿por qué? A mí lo que siempre me quedó duda es por qué pone M y no M sub I. Es decir, sería mucho más claro reformular el postulado 1 como 1'', E igual a M sub I. Pero parece un desarrollo muy natural porque tienes el postulado 1, que te dice que E igual a la unión de los tres géneros. El postulado 1' lo que hace es dar una fórmula más expandida. Y el postulado 1'' lo que te daría, en su formulación ideal de E igual a M sub I, sería una fórmula que se seguiría de las anteriores con la asunción de que M sub I es igual a la unión de los géneros. Se sigue lógicamente de eso. Si tú asumes esa fórmula, M sub I es igual a esa unión, insisto, quiere decir lo que quiere decir, se seguiría ese postulado, que es mucho más natural de entender. Bueno, ese postulado está en el ego trascendental. Sí, en el ego trascendental, ahí está literalmente... Aquí en la página 66 dice especialmente que no se identifique la 66. Dice, no cabe confundir la unión de los tres géneros con llaves, igual a MI. Sí, está negando explícitamente aquí. Es que es verdad, o sea, yo creo que lo que es... Lo que pasa es que es verdad que bueno aquí no es lo mejor que ha hecho su obra. Es confuso, pero tampoco hay que ser tan duros con él. No, bueno, aunque también nos diría que fuera... Yo creo que nos diría que podemos... Sí, bueno, sí. Yo Hay muy buena pregunta a vosotros, en plan, que un punto más general, ¿no? Que tiene que ver con los formalismos, y es que, claro, tú puedes hacer este tipo de deducciones, ¿no? Y en esta fórmula, pues, esta otra es equivalente, simplemente por el funcionamiento de los operadores. Es así, ¿no? Y entonces se supone que ahí los términos son ideas, y tú estás deduciendo otras fórmulas donde también, básicamente, de esas ideas estás diciendo otras cosas, pero de qué manera esas transformaciones, que son algebraicas, realmente afectan de alguna manera las ideas. Es una representación de las ideas. O sea, que esas conexiones están dadas y que lo que nosotros hacemos es... Representarnoslas artificialmente con el relator de clase. Yo diría eso, porque no sé... Es que yo creo que no se puede desconectar... claro, este tipo de formulaciones, si se vienen, por ejemplo, de filosofía del lenguaje y tal, pueden resultar un poco extrañas porque da la sensación de que opacan la fuerza dialéctica que hay detrás de estas representaciones. O sea, yo creo que la sistematicidad y todas las cosas que venimos dándole vueltas, yo la respuesta que daría, que puede estar equivocada perfectamente, es que
son conexiones, relaciones, disyunciones que están dialécticamente dadas, o sea, que son efectivas, como dice todo el rato. No sé si es el prólogo o la introducción. Se trata de que, digamos, esto que hacemos tiene algún sentido por la efectividad de esas ideas a las cuales llegamos o regresamos desde los materiales dados, porque esas discontinuidades se dan. Entonces yo he encontrado por fin lo que estaba buscando, que está justo después de igual a m en la 67, dice la idea de materia ontológico general M solo puede comprenderse regresivamente a partir de sus contenidos M1, M2, M3, pero en tanto que este regresus pasa precisamente por la mediación de un ego definido, o sea, definición de ego, definido precisamente como el proceso o ejercicio mismo de la regresión, ejercicio que comporta la práctica social misma de la abstracción de las cosas del mundo, las guerras y la muerte, dice justo, de este conjunto de géneros de materialidad hacia la idea de materia ontológico general. Yo creo que la identidad E igual a M lo que quiere decir es justamente esto, que el ego trascendental es el ejercicio mismo de la regresión de esas inconmensurabilidades las cuales nos obligan a regresar crítico-negativamente a la idea de M y por las cuales la ontología especial nos sirve como mapa mundi completo pues eso, de la materia con M mayúscula. ¿Sí? ¿Me explico? Y una cosa, esto recalco la primera cuestión interpretativa que planteaba el propósito del postulado. Esa interpretación que das tú, ¿por qué es la...? Porque, o sea, esa es una interpretación seguramente muy adecuada de lo que pensamos de la ontología y de la relación entre E y M, pero no parece como que se siga, o sea, como que lo puedas interpretar a partir de una expresión E igual a M, o sea, se pueden dar muchas interpretaciones casi contrarias a la que te has dado de esa identidad, que te voy a quitar para que no confunda. Por ejemplo, Felipe Jiménez, en el libro este de la ontología materialista del bueno, cuando inicia este postulado, dice cosas del estilo, no quiero citarlo más, pero dice cosas como que el sujeto es el objeto, la razón es la realidad, cosas de ese estilo. Aunque suena un poco alocado, parece por lo menos más ajustado a la letra de lo que quiere decir E igual a M. Y alguien podría venir y decir, no, lo que quiere decir E igual a M es que la conciencia es la realidad, por ejemplo, o que la realidad se identifica con la conciencia histórica. Y se pueden dar tantas interpretaciones, aparentemente incompatibles entre sí, de ese postulado, que lo que a mí me hace pensar es que los postulados son ambiguos realmente. O sea, no podemos, el postulado 1 y el postulado 2 no expresan realmente tesis filosóficas, sino que son como pistas o esbozos. Yo insistiría en la condición dialéctica del razonamiento. O sea, no se pueden tomar a mi modo de ver, no se pueden tomar estas identidades de forma aislada del resto de la argumentación. Entonces, E igual a M aparece como un desarrollo del postulado primero, que ese te ofrece tantos problemas, E igual a M1 unión M2 unión M3. Si lo interpretáis como una totalización del ego trascendental o de los imperios, no. Pero claro, lo que está diciendo Alejandro es que esa mera fórmula, si tú no añades esa interpretación, puedes interpretarla de otras maneras que no sean las materialistas. Creo que esa es más o menos la idea. Y como ha explicado Sacar y también Sergio, pues si interpretas eso como el ego trascendental. O sea, yo no intentaría no... Pero no lo sé, o sea, estoy de acuerdo con... Yo a favor de Gustavo Bueno de emplear estos formalismos, y él lo ha dicho, es un recurso expresivo. Es un recurso expresivo. O sea, ese es el alcance de la lógica de clases aquí. Y yo, si puedo decir algo a favor, es que bueno, esto abrevia bien las tesis. A mí es lo que se me ocurre. Es decir, tú pones una equivalencia de una letra que pues, te ahorras un montón de argumentos y de tinta y lo formulas claramente en una tesis. Entonces, abrevias. Pero no creo, para mí no es ningún método de invención, que descubras algo con ello. No descubres nada, simplemente es como una manipulación de símbolos sintáctica, es decir, eso no tiene ningún alcance semántico. En el punto 3, por ejemplo, pasado de la imatría de las fórmulas, en el punto 3 lo explica de una forma, o sea, básicamente lo que hace es coger las fórmulas y explicarlas como decías tú en español. Precisamente todo el artículo sobre esa idea, sobre S igual a M, y su interpretación, que a mí me parece que está correcta, es precisamente la que ha dicho ella, que E es el eslabón que nos lleva a M.
que, claro, M aquí tenga que interpretarse como la reunión, la suma lógica de los tres géneros de materialidad, porque es que en el fondo M y M sub B son dos formas de lo mismo. Es decir, es la materia, pero en sentido ontológico general, en sentido ontológico especial. Es decir, depende de cómo se predique. Claro, es que, o sea, igual que el ser se dice de muchas maneras, dice Aristóteles, Claro. la materia M se dice de muchas maneras. Y entonces, una manera de decirse es lo que estaba diciendo, cuando M y E se identifican es en un aspecto, en un sentido. Eso es. Pero no se puede decir que es una identidad. Claro. Eso lo explican en el Lego Testamental. Igual que el ser significa muchas cosas. Eso no está hecho explícito por la Sí, porque dice aquí, ¿cuánto se toma como no sé qué? Dice, sí, cuando se toma como un regreso, no sé qué, cuando se toma ahí. Pero por eso digo que no se puede hacer una identidad, porque entonces sí que lo vuelve loco. Es otra cosa. Cuando se toma en ese sentido, sí. La idea un poco general que he tratado de argumentar es que, al margen de lo del postulado 1'', que el empleo de este lenguaje para formular estas tesis ontológicas es muy inadecuado porque esos símbolos no tienen una interpretación ontológica única, sino que pueden tener varias. En caso de bueno, sí. Esto No, en el caso de bueno no, porque... Sí, lo dices directamente en las páginas 100 y 101. Te lo leo. Mira. Desde la perspectiva crítica del positivismo, y en especial del empirismo lógico, se suscita inmediatamente la cuestión misma del significado de las fórmulas discutidas en el punto anterior. Aun concediendo que estas fórmulas estén compuestas según las reglas del lenguaje artificial ordinariamente aceptado, aparecerán las dudas acerca del significado de las fórmulas elementales, E está incluido en M está incluido en E, etc. Entonces, bueno, hace una exposición muy larga, alude al significado de las fórmulas, al argumento ontológico de San Anselmo, etcétera, y para finalmente, en la página 101, alude a la distinción de Frege, ¿verdad?, entre sentido y referencia, ¿no? Dice, expresándolo de otro modo, dentro del mismo contexto de Frege, hay proposiciones o fórmulas cuyo significado contiene la opción entre su valor veritativo, verdad o falsedad. Tal sería la situación de las fórmulas por medio de las cuales pretendemos caracterizar el materialismo y el inmaterialismo, espiritualismo, en cuanto a fórmulas ontológicas, que tienen significado y valor veritativo ligado a él, por tanto, que no son metafísicas en esta acepción. Eso es crucial, ese pasaje, aunque no creo que resuelva la cuestión de que no sean ambiguos los postulados, sino que son ambiguos si lo ves desde la perspectiva autogónica de los símbolos de la lógica formal. Pero el asunto es que aquí no nos estamos refiriendo a esa perspectiva autogónica de la lógica formal, sino que estamos refiriendo más bien a una lógica material que se refiere a unas interpretaciones lingüísticas que están ya dadas de antemano y sin las cuales estas fórmulas no tienen sentido. Como dice, bueno, no me acuerdo si aquí o en el Lego Trascendental, dice, al margen del cuerpo de estos ensayos, los ensayos materialistas, estas fórmulas no tienen sentido, precisamente por eso. Porque está haciendo un uso interesado, por así decirlo, de la lógica formal. No está queriendo axiomatizar la ontología, ni mucho menos. No, Lo que está haciendo es un artificio. Pero no hay que presuponer eso tampoco para que sean ambiguos los postulados. Es que son ambiguos si lo ves desde la perspectiva autogónica de la lógica formal. Yo creo que son ambiguos, o sea, basta, o sea, bueno, una cosa que has mencionado sobre ese argumento que plantea, bueno, porque esa duda de los positivistas sobre el significado es precisamente lo que estoy formulando yo, o sea, ¿qué quieren decir estas cosas? ¿Qué quiere decir esta fórmula? Claro. ¿Cómo la podemos traducir en español? Es precisamente la duda de los positivistas. Ahora, yo creo que el argumento que da bueno para responder a esa objeción no es concluyente, porque parece que sus conclusiones, no recuerdo literalmente qué es lo que dice, pero él dice que, o sea, él concluye que sus fórmulas sí tienen significado, pero el argumento no está muy claro. Es decir, el argumento parece presuponer algo similar a que en esas fórmulas la referencia está incluida en el sentido, pero habría que especificar qué quiere decir eso, porque Lo que quiere decir es que no está en la perspectiva autogónica de la lógica formal, que se refiere a los propios signos, a la propia materialidad gráfica de los signos, que operas con ellos, ¿no? Y que puedes ir de unas fórmulas, puedes aceptarlas de verdad, puedes decidir si esta fórmula se deriva lógicamente de las anteriores, etcétera, etcétera. Sino que está dando por supuesto previamente que los signos, que los símbolos lógicos con los que está operando tienen un sentido muy preciso. yo creo que el sentido preciso lo tienen los símbolos no lógicos, precisamente. Es decir, E, M1, M2, pero lo que no tiene un sentido preciso son precisamente los símbolos lógicos. Es decir, la inclusión. Yo creo que ahí es donde está la duda crucial, porque, un segundo, es que al final, después, al final del segundo ensayo, me parece que en las páginas 400 y pico, se pone a analizar una fórmula que es M1 incluido en M2. Y dice que eso pues es... bueno, pues... Luego también la discute a la inversa, pero esa fórmula, bueno, pues lo que haría sería representar
ciertas tesis realistas en sentido amplio, ¿no? Y si recordáis lo que he dicho antes sobre qué significaba M1 menos M3, esto vendría a querer decir algo así como que la conciencia en sentido subjetivo es parte del mundo físico. Pero bueno, da creo que 3 interpretaciones distintas de esta fórmula, en la que este relator tiene 3 interpretaciones distintas. Dice relación de parte a todo, relación de causa-efecto y relación de objeto-imagen, me parece que es. Y después, en otros